seguir junto a nosotros. Son las 7 de la mañana con 1 minuto y la administración anterior reclama para sí la construcción de cientos de obras. De hecho, es la carta de presentación de lo que llaman la década ganada. Sin embargo, en los 8 primeros meses del gobierno de Lenín Moreno se descubrieron grietas en 640 obras, grietas físicas y morales, grietas legales y de sobreprecios, grietas que requieren de $1.000 millones para ser subsanadas. Las primeras luces en el tema saltaron con las críticas del presidente Lenín Moreno tras conocer el estado de la refinería de Esmeraldas. El complejo petroindustrial fue repotenciado en la administración anterior a un costo de $2.300 millones. Un diseño mal hecho, una herramienta desgastada, una tuerca mal colocada puede tener consecuencias fatales para la vida y el medio ambiente. Para que vean la condición en la que estos se encuentran luego de un proceso de repotenciación que concluyó hace menos de 2 años. Luego fue el turno de Yachay. El mandatario tuvo que reconocer que este proyecto emblemático de su antecesor tenía problemas. Ministros, autoridades de control y asambleístas recorrieron el complejo. De los exámenes que estamos haciendo, arribamos a conclusiones que nos permitan evidenciar responsabilidades. Con seguridad las estableceremos. Ya en octubre no se habló de una obra puntual. Durante su informe semanal, la noche del 23, Moreno daba cifras de los problemas en la obra pública. Más de 640 obras con problemas que van desde fallas constructivas hasta inconsistencias legales. Se necesitan cerca de $1.000 millones adicionales para su finalización física y contractual. Días después, la Secretaría de Planificación ampliaba la información. Reveló casos como el del Hospital Monte Sinaí en Guayaquil. Los contratos complementarios superan en el 70% al monto original. Otro caso, el del Hospital Docente de Ambato. Aquí, pese al avance de la obra, todavía estaba pendiente legalizar el terreno sobre el que se la construía. Las obras complementarias también ascenderían al 70% más del contrato. Y si la vialidad fue el sello de la obra pública entre 2006 y 2017, en el documento se citan las obras del paso lateral de Loja. Al concretarse el 99% de avance, presentaron los primeros problemas con fallas geológicas que afectan la estabilidad del talud. En el caso del anillo vial de Salcedo, la falta de estudios en la construcción de 2 puentes detuvo la obra. A esta lista se suman problemas con 211 unidades de policía comunitaria, 113 centros de salud u hospitales, 89 unidades educativas, más de medio centenar de obras viales y otro tanto de centros del buen vivir. Daniel Montalvo, Telediario. Y precisamente para profundizar este tema ya está Eduardo con el ministro de Obras Públicas. Adelante, Eduardo, te escuchamos. Gracias, Diana. Ministro, bienvenido. Muchas gracias, Eduardo. Desde el mes de noviembre se conoció esto. ¿Qué ha ocurrido de noviembre a esta parte en términos de definir con claridad cuál es el impacto, el perjuicio de todo lo descrito y sobre todo, quiénes son los responsables de todo esto? Bueno, empezar por el segundo tema, ¿no? Es decir, la responsabilidad tiene que ser absolutamente definida por los organismos de control. Lo que nosotros hemos hecho es que con absoluta y total responsabilidad, evidentemente, identificar esas obras que sean conocidas por la ciudadanía y que efectivamente sepan que todas las instancias competentes en este ámbito busquemos algunas soluciones, porque son obras que, como dice el reportaje con absoluta claridad, están en algunos casos en un 80, un 90%, entonces requieren solución. Lo que nos ha pedido el presidente Lenín Moreno es que solucionemos estos problemas. Son obras que deben estar al servicio de la gente y por lo tanto tienen que cumplir con su objetivo, pero lo que no puede pasar desapercibido es de que, por decirlo menos, ha habido una calidad de inversión bastante dudosa, digamos, porque esa calidad de inversión efectivamente no ha concluido con las obras que estuvieron en algún momento planificadas. Ustedes acaban de ver, son 640 obras en materia educativa, en materia de salud, en materia de vialidad no menos de 53 obras, a pesar de que ya cuando dimos el reporte habíamos solucionado muchos de los problemas que habíamos identificado en la ejecución de obra, y esos temas, insisto, con absoluta, total rigurosidad deben ser obviamente determinadas las responsabilidades por parte de los organismos de control. Ministro, sobre todo entiendo que son como 60 obras de las 640, las que están en el área, en el terreno de sus facultades.
¿En qué periodo del gobierno anterior se concentró la mayor cantidad de este tipo de obras con irregularidades, con problemas de planificación y problemas de ejecución? Fundamentalmente en el último periodo, ¿no? Nosotros hemos identificado 111 obras que están dentro del Ministerio de Transporte y Obras Públicas que están en proceso de ejecución. Y hemos logrado que la mayoría de las obras se pongan en ejecución, insisto, con este espíritu de solucionar los problemas. Sin embargo, hay problemas de carácter administrativo, problemas de carácter legal, problemas de carácter financiero. Por ejemplo, muchas obras que en algún momento se presupuestaron un cierto valor terminaron costando otro valor. Le voy a poner el ejemplo del cuarto eje vial. El cuarto eje vial conecta el sur del Ecuador con el norte del Perú. Ese cuarto eje vial en principio se contrató un primer tramo por un monto de 18 millones de dólares, terminó costando más de 157 millones de dólares. El problema es que ni siquiera se concluyó la obra. Es decir, se requieren al día de hoy 10 millones de dólares adicionales para ese primer tramo, para la construcción de puentes y para que esa vía efectivamente esté en funcionamiento. Decisiones inadecuadas, decisiones que no se comprenden, cambio de ancho de la vía, la utilización de un nuevo material sin ningún tipo de estudio hace que efectivamente tengamos estos impactos, insisto, por decisiones tomadas inadecuadamente. Pero usted pone un ejemplo dramático, el de las carreteras del sur del país que conectarían el Ecuador con Perú. ¿Cuál es la ruta de esta gestión? ¿Quiénes son los responsables? ¿Cómo se explica un incremento de esta magnitud? Digamos, son decisiones inadecuadas, ¿no? Son decisiones que no se pueden comprender, son decisiones seguramente apresuradas. Muchas de las veces personas que creen saber de todo, que hacen un recorrido y que dicen vamos a hacer una ampliación en la vía, no va a ser de 7 metros, va a ser de 9 metros, eso tiene un impacto económico, no va a ser de pavimento flexible, va a ser de pavimento rígido. Es decir, son decisiones que no se pueden tomar en función de un recorrido. Son decisiones que tienen que analizarse técnica, financieramente y obviamente el hecho de que la obra no va a concluirse, la obra no concluyó. Y no se diga del segundo tramo de ese cuarto eje vial. El segundo tramo se contrató por 13 millones de dólares, se hizo una evaluación, se hizo un análisis de que se debe hacer más estudios, se hacen los estudios y se dice que la obra debería costar 190 millones de dólares. Una vía que tiene un tráfico promedio diario anual que no supera las 150, 200 personas, me explico, decisiones inadecuadas. Versus tenemos vías como por ejemplo la que conecta Quito con Guayaquil, la famosa LOAC Santo Domingo y la Santo Domingo Quevedo-Juján, que no se ha intervenido. Vías que tienen un promedio de tráfico de más de 18.000, 20.000 vehículos, que no se ha hecho las ampliaciones correspondientes. Acabamos de hacer un recorrido y efectivamente, si bien la vía está en buenas condiciones, ya no presta el servicio adecuado porque requiere 4 carriles. Entonces, la calidad de la inversión, obviamente, y la decisión adecuada respecto a esas intervenciones ha generado lo que ha generado. ¿Qué estamos haciendo ahora? Tomando los correctivos, tomando decisiones y resolviendo estos problemas para que efectivamente la obra esté al servicio de la gente. Ahora, ministro, ¿cree usted que todo esto es atribuible solamente a la falta de conocimiento? Mire, yo creo que hay temas que sí llaman la atención. Le vuelvo y le repito el caso del cuarto eje vial. El caso de desarrollar un paso lateral en Salcedo, en donde no se hace con los estudios correspondientes, o el caso de el paso lateral de Loja, en donde se identifican que habían más de 16, 18 puntos críticos cuando no se hizo los estudios de esas fallas geológicas que habían por el paso lateral. Pero sí, todo esto genera responsabilidades. Llama la atención, por supuesto. ¿Dónde están los responsables? Esas responsables tienen que ser definidos por Contraloría General del Estado. Nosotros ya hemos trasladado la información, hemos hecho la solicitud a Contraloría de que en todos los casos se haga el análisis que corresponda y obviamente se terminen las determinaciones que también correspondan. Lo que sí creemos nosotros que en ese caso, obviamente como usted sabe, desde el espíritu del gobierno, debe haber autonomía de las funciones, en este caso del Estado, y por supuesto esperemos que se actúe con celeridad y se determinen las responsabilidades que correspondan en los ámbitos que correspondan. Ministro, es evidente que los recursos disponibles no son tantos como eran. La cuestión es cuáles son las grandes metas de este gobierno en materia de construcción de carreteras o mantenimiento y habilitación de las que ya están en operación. Mire, yo creo que hay que atender a aquellos ejes viales que más lo necesitan y fundamentalmente son ejes viales que conectan varias provincias del país. Le ponía el ejemplo de la conexión entre Quito y Guayaquil. Es decir, debemos tener una vía que genere condiciones adecuadas no solamente para que las personas puedan trasladarse de un lugar a otro, sino mercancías, productos. Estamos convencidos de que las obras, que las vías del país generan desarrollo, generan oportunidades de empleo. Ese es el objetivo que nos
hemos planteado. Entonces, por ejemplo, esa es una prioridad. Otra prioridad es la vía entre Guayaquil. Estamos hablando de la conexión entre Quito y Guayaquil, que es vital. Es decir, ¿En qué tramos hay que trabajar? Fundamentalmente en el tramo Santo Domingo, Quevedo, Juján. Eso no quiere decir que no debamos intervenir en el tramo Aloac, Santo Domingo, por ejemplo, y es conocido que es una vía de muchísima peligrosidad, con curvas que no se entienden desde el punto de vista técnico. Habrá que pensar en una intervención hipotética y ahí estamos haciendo un análisis a profundidad de colocación de túneles en algunos tramos que incluso disminuyan los kilómetros necesarios para llegar a Santo Domingo. Pero en el caso de la Santo Domingo, Quevedo, Juján, que nos conecta con Guayaquil, es necesario la ampliación. Es decir, esa es una vía de 2 carriles con un tráfico promedio increíble, la vía se colapsa en ciertas horas del día y es necesaria una ampliación y generar una vía en buenas condiciones. ¿Cuándo será contratada? Bueno, estamos ahí nosotros trabajando intensamente en la posibilidad de una alianza público-privada. Usted decía, los recursos son escasos, no estamos en una época de bonanza económica, entonces el concurso privado va a ser fundamental. Hemos estimado que ahí podríamos hacer una inversión de más de 1.200 millones de dólares. Obviamente hay que cumplir con un proceso, usted entenderá, precontractual y hacer la convocatoria pública para que las alianzas público-privadas se puedan desarrollar y existan propuestas del sector privado. Vamos a apelar mucho a esas alianzas público-privadas, requerimos recursos del sector privado. Es importante además desde el punto de vista de la inversión, eso va a dinamizar la economía del país e insisto, siempre pensando desde una perspectiva de generación de empleo, ¿no? Pero no me ha respondido. ¿Cuándo piensa usted que será contratado? Nosotros creemos que para el mes de abril podríamos ya lanzar este concurso, en el caso concreto de la Santo Domingo, Quevedo, Juján, el tramo de la costa que nos conectaría con Guayaquil. Y creemos que otros proyectos también importantes vamos a lanzar en esos meses, tal vez un poco antes. El caso de la vía que nos conecta Guayaquil con Machala, por ejemplo. Hemos llegado ya a un acuerdo con el prefecto Jairara para la ampliación del tramo de Guayas. Tenemos un tramo que ya estamos interviniendo, que es la Río 7 Huaquillas, que es una vía que está bajo un régimen ya de alianza público-privada, en donde también hay ampliaciones. Y hay un tramo que se conoce como el tramo Naranjal Río 7, que es un tramo de 50 kilómetros, que es el que estará abierto a concurso. Antes de concluir este tema, algo que preocupa a quienes transitamos por las vías del país es su rápido deterioro. Es evidente que las vías tienen que ser mantenidas. Es vital. Mire, no solo hay que construir, y ese es uno de los retos del gobierno, y eso es una de las líneas que nos ha dado el señor presidente de la República. Hay que saberlas mantener, hay que saberlas gestionar. Hemos desarrollado ya 2 modelos de gestión, un modelo de gestión precisamente en el que invitamos al concurso privado, en donde se establece una temporalidad para que el sector privado sea quien administre la red vial estatal, pero fundamentalmente estamos hablando de entre 35 y 40% de toda nuestra red vial estatal, y el resto del porcentaje, el 60%, está dentro de un modelo de gestión que estamos implementando desde el Ministerio de Transporte, es decir, ser mucho más eficientes, establecer niveles de servicios para que las vías estén en buenas condiciones, pero que también presten los servicios adecuados y ahorrar recursos al Estado. Entonces, hay 2 modelos de gestión que ya estamos implementando. Este año ya tenemos presupuesto para esa implementación, seguramente no es suficiente, pero estamos gestionando también créditos que nos permitan mejorar las condiciones viales y darles mantenimientos periódicos a lo largo del tiempo. Ministro, para concluir este diálogo quisiera pasar al plano político. Estamos en una campaña de cara a la próxima consulta popular y quienes adversan al gobierno le acusan de no ser tan activo en materia de construcción de obras como fue el gobierno anterior. Y esto obviamente como uno de los argumentos que avala la posición del no en las preguntas de la consulta. ¿Cuál es su comentario? De ninguna manera. Este es un gobierno que está haciendo las cosas. Este es un gobierno que, por supuesto, ha enfrentado los problemas con absoluta valentía y los está resolviendo, de manera abierta, de manera transparente. Más bien, el tema de la obra pública es un tema importante, pero también complementado con un tema que es vital, los proyectos de carácter social. Es decir, la obra pública tiene sentido cuando está enfocado al ser humano. La obra pública, cuando se convierte en concreto, cemento, sin ningún sentido o sin un mantenimiento inclusive adecuado, efectivamente pierde el sentido, que es atender las necesidades sociales. Entonces, este gobierno, por supuesto, ha priorizado la atención en el ámbito social, en educación, en salud, en vivienda, en el contexto y en el marco del plan Toda una Vida. Pero eso no quiere decir que no ha priorizado tampoco las obras de infraestructura. Lo que sí debemos es dar ese cambio radical, hacer adecuadas inversiones, invertir en aquellas obras que tengan más impacto y darles el mantenimiento adecuado. Entonces, yo creo que es un argumento que pierde peso. La consulta, Eduardo, es una oportunidad para que los ecuatorianos nos podamos pronunciar con absoluta y total libertad sobre temas de trascendencia. Eso se llama democracia participativa.
Es un salto de la democracia representativa y yo creo que si el ciudadano se puede pronunciar, estamos dando pasos adecuados en la consolidación de nuestra democracia. Esa es la invitación de la consulta popular, esa es la apuesta de la consulta popular y yo creo que estamos hablando además en un contexto de lealtad, de consecuencia con el pueblo al consultarle temas de trascendencia. ¿Tiene usted confianza en que en este momento hay conocimiento pleno o cuánto falta, cuántos ecuatorianos más deben ser incluidos en la comprensión de lo que se está consultando? Yo creo que esa comprensión es incremental y es normal, digamos, en función de un proceso electoral. Nosotros estamos haciendo el esfuerzo de que efectivamente la gente comprenda las 7 preguntas de la consulta popular y se pronuncie, y debata, delibere, dé criterios y dé algunas propuestas respecto de la aplicabilidad de esas preguntas en la práctica, ¿no? Entonces yo creo que eso es positivo. Mire, sobre temas de corrupción tenemos que tener un pronunciamiento radical. Hay que pronunciarse positivamente por el sí para que los delitos contra la corrupción sean perseguidos como corresponde, tanto de quienes corrompen, de quienes han sido corrompidos. Los temas de participación, la reelección indefinida, efectivamente es un pronunciamiento en donde decir sí hace que apostemos por la alternabilidad. Los delitos sexuales, que no prescriban jamás los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Pronunciándonos positivamente, efectivamente protegemos a nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces son temas de enorme trascendencia, Eduardo, que yo creo que los ecuatorianos y ecuatorianas de a poco vamos comprendiendo el contenido de las preguntas y nos pronunciaremos con absoluta libertad y optimismo el 4 de febrero. Gracias, señor ministro, por aceptar la invitación a este programa Primera Impresión con el ministro de Obras Públicas, Paul Granda. Vamos a hacer un brevísimo corte, regresamos con más en un instante. Frente a los medios. Conozca la labor de las instituciones públicas y a sus representantes. Ya las circunstancias nos obligan a que el manejo económico tenga que ser diferente. ¿Cuáles son sus proyectos? ¿Cómo la ciudadanía puede acceder a ellos? Quisiera saber cuál es su visión. Un espacio donde el servicio público responde a las inquietudes sobre su gestión. Quisiera que nos aclare cómo va a quedar el manejo una vez aprobada la ley. Frente a los medios. Todos los miércoles 20 horas. Es con carne, mejor. Delicioso. La mezcla del gusanito con la hormiga está bueno. Wow. Próxima parada gastronómico y turístico. De lunes a viernes, 11 horas 30. La fuerza. La voluntad. El esfuerzo. Y las experiencias de mujeres en el fútbol. Show Gol. Lo mejor del fútbol femenino. Sábados, 14 horas 30. Con 20 minutos. El programa Médico del Barrio busca incidir en los porcentajes de prevención de enfermedades y llegar a cerca de 200.000 ciudadanos en todo el territorio nacional. Más de 2.000 barrios de 18 localidades ya se benefician de este programa. El programa Médico de Barrio busca llegar a los grupos más vulnerables e incidir en la prevención de enfermedades. Así lo afirmaron las autoridades cuando presentaron este programa en agosto pasado. El Ministerio de Salud espera que con esta iniciativa se reduzca hasta el 2021 en un 8.8% la mortalidad materna, un 25.4% la tasa de mortalidad infantil.
disminuir en un 82% la desnutrición infantil en menores de 2 años, aumentar en un 38% el porcentaje de lactancia materna durante los primeros meses de vida, entre otros objetivos. Hasta el momento, el programa ha llegado a 2.324 barrios de 18 localidades del país. Según datos del Ministerio de Salud, 361 equipos de atención integral en salud forman parte del programa y paulatinamente se incorporarán 7.235 médicos generales, 6.840 enfermeras y 1.520 técnicos de atención primaria. Nada es más importante que la salud, porque un pueblo sano, un pueblo con salud, donde jóvenes, adultos, niños son sanos, ayuda a construir sociedades productivas, amigables, creativas y sobre todo solidarias. La salud no debe ser un privilegio de pocos, sino un derecho de todos, absolutamente todos los ecuatorianos. Se tiene previsto que este año el programa cubra el territorio nacional para beneficiar a unos 200.000 ciudadanos. Diana Benítez, Telediario. 7 de la mañana con 21 minutos. Eduardo ya está con nuestro segundo entrevistado. Adelante, Eduardo. Gracias, Diana. En efecto, está aquí Augusto Barrera, secretario nacional de Educación Superior y coordinador de lo social del Gobierno Nacional. La campaña por la consulta ya se inició y los argumentos por el sí y por el no están sobre el tapete. La pregunta que buscaba la remoción de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana está en el centro de la controversia. Quienes se oponen a ella sostienen que el objetivo es copar todas las dignidades de instituciones clave, lo mismo de lo que hace no mucho se acusaba al gobierno del presidente Correa. Otro argumento que impulsan los adversarios del presidente Moreno alude a una supuesta falta de acción e incumplimiento en algunas de sus principales ofertas electorales. Quisiera su comentario sobre esto. Gracias, Eduardo. Buenos días. Un saludo afectuoso a quienes nos siguen. No es así. Yo creo que la consulta en general es una apuesta clara, es una convicción del gobierno de que sea el mandante, de que sea la voz del pueblo la que establezca una salida institucional al contexto que hemos heredado. Absolutamente todas las preguntas que seguramente serán conocidas con más prolijidad por la mayoría del pueblo están orientadas en esa dirección. ¿Cómo vamos a permitir que personas que han sido funcionarios públicos y empresas que han contratado con ellos puedan mantenerse en la política? Esto no es posible permitir. Es una respuesta institucional y robusta frente al tema de la corrupción. Nosotros creemos en el proceso de participación. Por eso la consulta lo que hace es fortalecer un consejo de participación que va a ser electo, que va a estar a ojos de todo el mundo, y se establece un mecanismo de transición y los ciudadanos verán muy rápidamente la amplitud, la calidad y la absoluta imparcialidad con la cual se puede hacer esto. Lo que resulta insólito es que los parientes y amigos de los consejeros actuales sean los que dicen nos quieren quitar del cargo un poco, ¿no? Es decir, aquí me parece que está claramente definido: o el país avance un camino de democracia, de consolidación institucional, o mantenemos esta lógica de un grupo que piensa que está predestinado a manejar los poderes del país. El propio proceso de Alianza País nació como una respuesta a aquello, como una respuesta a que existan poderes permanentes y poderes que no puedan ser ni cuestionados, ni removidos, ni modificados. Y hoy lo que estamos siendo es absolutamente consecuentes con esto, de manera que yo no puedo compartir esto, todo lo contrario. Me parece que el conjunto de preguntas, cosas tan importantes, Eduardo, es la primera vez que recuperamos la democracia y la participación de la gente en consultas vinculadas a los temas ambientales. Si una cosa nos caracterizó precisamente durante toda esta época es la defensa de la naturaleza. Nuestra Constitución es una maravilla porque recupera el derecho a la naturaleza. Y lo que se hizo fue tomar de manera unilateral decisiones respecto a la intervención en el Yasuní. Estamos devolviéndole a la gente la capacidad de ser corresponsable de su ambiente con las preguntas de minería y con la pregunta del Yasuní. De tal manera que cada una de las preguntas, sobre las cuales no tengo duda que el pueblo ecuatoriano conocerá en detalle, tiene un profundo sentido democrático. Esta no es una consulta ni de la derecha, ni de Creo, ni del señor Lasso, que cree que esto es una vuelta para él. Esto no es así. Esta es una consulta democrática con una profunda raigambre de interés popular que se ata al compromiso del gobierno de concretar su plan de gobierno.
Ahora, de todas maneras, los argumentos de carácter político, las estrategias detrás de cada uno de los grupos actuantes en la política están copando el ambiente, copando el clima, y parece relegarse el contenido mismo de la consulta. Esto en ocasiones parece que es una suerte de referéndum aprobatorio de la gestión del presidente Moreno versus la gestión anterior del presidente Correa. ¿En qué medida esto está de alguna forma distorsionando todo el esfuerzo político que impulsó la idea de la consulta? Eduardo, es un factor que ocurre en el imaginario. Esta es una consulta propuesta por el gobierno y es una salida a partir de un amplio proceso de diálogo establecido por el presidente Moreno, y además recoge aquellos elementos que desde el punto de vista del presidente son sensibles para enrumbar el país. Evidentemente hay una convicción muy fuerte del gobierno en este sentido. El gobierno va a respetar irrestrictamente el resultado, y evidentemente las estrategias que los sectores han desarrollado van a incorporar necesariamente una valoración o no del gobierno. De tal manera que esto es así. No obstante, lo que nosotros estamos haciendo y a lo que pedimos que todo el público pueda participar, la ciudadanía de manera activa, es conocer las preguntas. Porque no hay mejor manera que desbaratar aquellos argumentos que conocer las preguntas. Esto es lo mejor. Ojalá que estas 2 semanas y un poco más que nos quedan sean de un enorme esfuerzo pedagógico para que la gente conozca las preguntas. ¿Cómo no estar de acuerdo para que no prescriban estos actos terribles, digamos, de violencia y abuso contra niñas, niños y adolescentes? ¿Cómo alguien puede negarse a eso? ¿Confía usted en que estas preguntas, que evidentemente representan un interés público, mayoritario, de todas maneras se libren, se trasciendan por encima de la discusión? Yo espero que sea así, y tengo la confianza de que evidentemente la gran mayoría de los ciudadanos sistemáticamente irá conociendo el contenido de la pregunta, pero irá inscribiendo cada una de las preguntas de una perspectiva de carácter más general. Es una consulta que recupera la democracia, que le dice un no clarísimo a la corrupción, que no permite que prescriban los derechos de esta violencia terrible contra los delitos contra los niños. Es una consulta que le dice sí al ambiente. Es una consulta que he escuchado que la pregunta sobre el tema de la plusvalía, que me digan cuánto se ha recaudado por efecto de la ley de plusvalía. Es una ley que exonera a las grandes empresas inmobiliarias. Es una ley que sobre todo afecta el patrimonio de las personas. Es una ley que prácticamente no ayuda a combatir la especulación del suelo, y en cambio tiene un grave efecto en limitar y afectar a un sector tan dinámico como la construcción. Entonces, cada una de las preguntas tiene una lógica y un sentido. Lo que usted acaba de decir es exactamente lo contrario de lo que afirman los que adversan la respuesta sí en la pregunta sobre la ley de plusvalía. ¿No le parece que hay un problema de pedagogía pública en esto? Y por eso es muy poca bueno información y muy poco debate. Muy bueno hacer el debate sobre cada una de las cosas. Esto es muy positivo. Yo tuve la oportunidad de debatir largamente con algunas de las personas, incluyendo el expresidente Correa. La ley de plusvalía tiene una serie de preconceptos que son totalmente equivocados, y afectan fundamentalmente gran parte del patrimonio que la gente ha hecho a lo largo de su vida. ¿Qué es lo equivocado? Lo equivocado es partir de un concepto que es un concepto absurdo, de que hay una ganancia extraordinaria cuando esta no necesariamente es tal. La ley, por ejemplo, no grava la primera transacción, la primera compraventa, la que hace el gran inmobiliario a la primera persona que le compra. La ley establece, por ejemplo, condonación a empresas mineras de otro lado. Eso tiene la ley. La ley no ayuda a organizar el suelo. La ley no ayuda a combatir con fuerza la especulación de los grandes especuladores. La ley lo que hace es afectar a un proceso tan importante de producción nacional como es la construcción. Es una ley muy mal hecha, muy mal hecha. Es una ley que prácticamente no tiene beneficiarios. Esto hace precisamente que sea necesario repensar cuando estamos en un momento en donde requerimos reactivar la producción y fundamentalmente un sector tan dinámico como la construcción. Entonces, hay muchos clichés, Eduardo, muchos clichés. Es decir, el cliché es esto de la traición. Traición, combatir la corrupción, eso es traición. ¿Cree usted que esto viene afectando profundizar la democracia? ¿Que uno debe ser leal a qué? A los principios, pues, a la honradez, a la ética, a la democracia, al bienestar de la gente, a la democratización de las instituciones.
Esos son los elementos, estos son los principios que nos obligan a ser leales, a profundizar la democratización de este proyecto. No se puede entender esto de una manera tan terriblemente maniquea como que la lealtad es la lealtad a una persona. Esto funcionaba en siglos anteriores. Una democracia contemporánea es una democracia con instituciones, con desarrollo productivo, con profunda participación de la gente. Esa es la democracia que este gobierno apuesta a futuro. Doctor Barrera, vamos con la segunda parte de la primera pregunta, la que se refería a las críticas respecto de las obras o supuestos incumplimientos del presidente Moreno de algunas de sus ofertas electorales. Es evidente que no estamos en tiempo de inaugurar grandes obras, ya lo veíamos en la entrevista anterior con el ministro de Obras Públicas, se acabó el tiempo de andar inaugurando obras de cemento, de concreto armado, y en este momento lo que se espera es una fuerte reacción en materia social. Usted es el coordinador de lo social del actual gobierno. ¿Qué puede exhibir el gobierno como realizaciones en curso? Un avance muy importante en los elementos sustantivos de la campaña y de los ofrecimientos y del plan de trabajo, en muchos ámbitos. En primer lugar, quiero aclarar el tema de las obras. No hemos hecho gala de la inauguración de un montón de obras que han sido recuperadas y continuadas en algunos casos, porque esto quiero ser absolutamente enfático, ¿no? Las obras no son de un presidente. Las obras que hace un país son con plata del pueblo. Esto hay que tener clarísimo, nítidamente. Quienes hemos sido autoridad pública y creemos en la democracia, sabemos que las obras no son de nosotros, las obras son de la gente. Entonces me parece absolutamente criticable el hecho de que se piense o que se diga que son obras del gobierno anterior. No son con la plata, bueno, ya no sé si de la plata o no, pero no son del gobierno anterior, son con plata de gente del pueblo. Habría que ver cómo se distribuye esa plata en algunos casos, pero son del pueblo. Solamente en el área social durante el semestre anterior, nosotros hemos inaugurado y hemos puesto en el servicio cerca de 65 obras. Porque nos parece absolutamente cuestionable que el pueblo no pueda utilizar esas obras. Hemos hecho probablemente sin grandes bombos y platillos, hemos hecho de una manera humilde y modesta, pero hemos mantenido eso. Y este año esto vamos a continuar, de tal manera que esto a nadie le quede la menor duda. Hace un momento el ministro de Obras Públicas ha señalado lo que estamos haciendo para eso. Pero además de la infraestructura, el gobierno es perfectamente consciente de que requerimos una política social que llegue a la gente. Entonces, con el médico del barrio, no solo un buen servicio, sino miles de médicos atendiendo a las personas en su casa y trabajando con ellos en los elementos de prevención y promoción. Es mucho más importante que no se enferme el paciente a que llegue al servicio. Por eso el programa Agua y Saneamiento para Todos. Vamos a invertir 260 millones de dólares para dar agua a más de 1 millón de ecuatorianos de los 55 municipios más pobres, porque claramente los problemas de desnutrición y los problemas vinculados a las enfermedades tienen que ver con la calidad del agua. Si hay en eso una decisión política, no obras faraónicas, sí agua y saneamiento para todos, por supuesto. Ahí uno tiene que decir que es un gobierno más progresista, ¿no? A eso le estamos apostando. En este momento, en el plan ABC, en la campaña extraordinaria que está haciendo el Ministerio de Educación, tenemos 130.000 adultos que están desde alfabetizándose hasta terminando su bachillerato. Personas que a lo largo de su vida no tenían oportunidades de reescolarizar. Nosotros en educación superior hoy tenemos 35.000 chicos en nivelación. Hemos abierto una oferta de cupos más grande que en toda la historia. Estamos trabajando con las universidades en cada una de las cosas. Estamos en pleno proceso de construcción de 20.000 casas y en la próxima semana se va a hacer una gran oferta, un gran planteamiento de participación de todos los promotores en este programa. En cada una de las cosas yo puedo dar testimonio que el gobierno está totalmente concentrado en resolver esto. En los temas de empleo hemos lanzado un programa para los contratos juveniles. Los chicos más jóvenes, 30.000 chicos, van a ser beneficiarios en este año del modelo de contrato juvenil en el que el Estado pone la mitad del salario para que el empleador pueda generar un contrato de trabajo. Es decir, no es verdad que el gobierno está fuera de esto. El tiempo, el esfuerzo, la dedicación, la concentración, el amor con el cual estamos haciendo las cosas está totalmente concentrado en resolver los problemas de los ecuatorianos. Doctor Barrera, para concluir el diálogo, quiero plantearle algo que tiene relación directa con su facultad como secretario
Nacional de Educación Superior. El 27 de diciembre pasado usted recibió por decreto la facultad de remover a los rectores de las universidades Amazónica IQUIEM, la de Yachay, la Universidad de las Artes y la Universidad Nacional de Educación. ¿Qué decisiones ha tomado? Estamos en pleno proceso de evaluación. El presidente delegó a través de un decreto una facultad que él tenía y que lo lógico es que tenga la Secretaría de Educación Superior, evidentemente en consulta con él. Es lamentable que el modelo de gobierno de algunas de estas universidades haya implicado comisiones gestoras, que son el órgano de gobierno, que eran virtualmente ausentes. Nosotros creemos en ese esfuerzo de las universidades, creemos en los contenidos fundamentales de tener una gran capacidad, una excelente capacidad del sistema universitario, y vamos a mantener y preservar estos esfuerzos, pero no podemos dejar de reconocer que hay errores y que estamos para enmendarlos. De tal manera que la próxima semana nosotros vamos a presentar una evaluación de estas comisiones gestoras y los rectores, y vamos a presentar una alternativa para profundizar y mejorar estas universidades. La próxima semana efectivamente, en todos nuevos los casos. Titulares de las universidades. De las comisiones gestoras, la función que nos han entregado es evaluar los organismos de gobierno más que el rector en particular, y esto es lo que vamos a hacer. Doctor Barrera, ¿cómo se preparan para responder a la expectativa y a la demanda? Sin duda debe ser una demanda masiva de ingreso a las universidades. Por varios mecanismos, exactamente desde el 24 al 29, es decir, ya en poquísimo tiempo, la próxima semana, tenemos este gran esfuerzo que es el examen Ser Bachiller, y después de eso habrán las postulaciones. Estamos trabajando profundamente en ampliar la oferta. Para nosotros es importantísima la calidad y la vamos a mantener, pero sin duda estamos en un momento en el que debemos democratizar el acceso. Esta es una idea muy importante, democratizar el acceso con calidad. Para eso estamos trabajando con las universidades para ampliar la oferta. Hay gente que tiene la idea de que los cupos y las carreras son una decisión del presidente o una decisión mía. Esto no es así. Las carreras que se ofertan son la suma de lo que oferta la Central, la Católica, la Estatal de Guayaquil. Todo ese paquete es el que configura lo que se oferta. Por eso hay que trabajar con las universidades para ampliar la oferta. Pero además de ampliar la de las universidades, esta misma semana vamos a lanzar ya con mucha fuerza el sistema de formación técnica y tecnológica. De tal manera que cada uno de los chicos va a tener mayores, más amplias y más cercanas oportunidades de estudio. Vamos a ocuparnos de este tema en entregas posteriores. Gracias, Augusto Barrera, secretario nacional de Educación Superior y coordinador de lo social del Gobierno Nacional. Gracias por aceptar esta invitación. Continuamos con más información. Estamos a puertas de una consulta popular y referendo. ¿Sabe usted dónde debe ejercer su derecho al voto y si es miembro de una junta receptora? Todavía no he consultado. Siempre voto en la Vicentina. Debe ser ahí mismo. La parroquia es en el Comité del Pueblo. De 3 maneras usted puede consultar su lugar de votación. Ingrese a la página www.cne.gov.es. Haga clic en Consulta tu lugar de votación. Ingrese su número de cédula, escriba sus apellidos y nombres, descifre el código y consulte. Puede también llamar al número 150, digitar su número de cédula y obtendrá la información. En las facturas de supermercados y farmacias estarán incluidos estos datos. Es un servicio cívico de Telediario para la comunidad. Son las 7 de la mañana con 39 minutos, amigos televidentes. Izquierda Democrática apoyará el sí en la consulta popular, en tanto el Partido Naranja realizó su convención nacional en Quito. Revisemos a continuación las actividades de campaña en distintos movimientos políticos que efectuaron este fin de semana. Vilma Andrade se mantiene como presidenta nacional de Izquierda Democrática. Así lo ratificaron sus militantes en la segunda convención nacional del Partido Naranja que se efectuó este fin de semana. En este espacio, la ID ratificó su apoyo al sí en las 7 preguntas de la consulta popular y referendo. Vamos a estar en las calles, en las plazas, vamos a trabajar puerta a puerta, vamos a estar en todos los rincones del país para que la gente esté consciente de las razones por qué va a votar sí en las 7 preguntas. No fueron los únicos. Democracia Sí intensificó la campaña de respaldo.
Gustavo Larrea, líder de la organización, manifestó que es necesario que la gente conozca los temas por los que va a sufragar. Recuperar la democracia, el sentido histórico, libertario de nuestra nación, la producción y el empleo, derogando la ley de plusvalía, de recuperar, diría yo, algo muy importante, que es la independencia en funciones del Estado. Mientras, el fragmento de Alianza País, que respalda al expresidente Rafael Correa, visitó algunos puntos de la ciudad capital, presentando su postura en torno a 3 preguntas. Hay mucho desconocimiento. ¿Por qué votar no en la pregunta 3? Porque te están buscando poner a dedo las autoridades. La Constitución no habla de reelección indefinida. La Constitución habla de postulación. Esto implica los derechos de todos los ciudadanos a elegir y ser elegidos. Así se desarrollaron las actividades proselitistas en Quito con miras a los comicios del próximo 4 de febrero. Olga Velasco, Telediario. Y en torno a este tema, el expresidente Rafael Correa continúa su campaña por el no en la consulta popular. En redes sociales se difunden videos sobre plantones ciudadanos donde se rechaza la visita de Correa. En Cuenca y Machala hubo cierre de vías. En los exteriores de un hotel en la calle Vargas Machuca, centro histórico de Cuenca, decenas de ciudadanos se agolparon en una manifestación. Según las grabaciones difundidas a través de las redes sociales, los gritos iban en contra de la presencia del ex jefe de Estado Rafael Correa, quien visitaba la capital Azuaya como parte de la campaña por el no en la consulta popular. Hasta el sector de la 9 de octubre se trasladó un contingente policial a fin de evitar que de enfrentamientos verbales se llegue a lo físico, ya que en el punto también se agruparon coidearios del expresidente del Ecuador. Similares circunstancias se vivieron en cambio en la capital de la provincia de El Oro. Un numeroso grupo de ciudadanos con pancartas y banderas se concentró en la entrada principal a Machala a manera de protesta contra el ex gobernante, a quien reclamarían por el incumplimiento de una obra en la carretera y la concesión del puerto marítimo a una empresa turca. El plantón ciudadano se mantuvo por al menos 2 horas en la avenida 25 de junio y 10 de agosto, a la altura del Parque Ismael Pérez Pazmiño. Según se conoció, la caravana con simpatizantes que acompañaban al ex primer mandatario desvió su ruta para evitar algún altercado. Fue en el norte de la urbe orense donde se realizó la concentración. Mirta Carrillo, Telediario. Y para dialogar sobre este tema ya nos acompaña en el set de entrevistas Gustavo Larrea. Eduardo, tú tienes la información al respecto. En efecto, Diana, está aquí Gustavo Larrea, dirigente de Democracia Sí. Bienvenido. Gracias. Usted está en campaña, en plena campaña a favor del sí en la consulta popular. ¿Cuál es la respuesta que percibe? En general creo que la mayoría de los ciudadanos en todo este recorrido, yo ya he visitado 9 provincias, el apoyo al sí es mayoritario, claramente. Requiere la ciudadanía información sobre las preguntas. Nosotros estamos haciendo un trabajo casa a casa y estamos también haciendo foros explicando el contenido de las 7 preguntas y las razones de por qué votar sí. Y en ese sentido, pues cuando se explican las razones de por qué votar sí, la adhesión de la ciudadanía es, diría yo, muy amplia. ¿O sea, reconoce usted que hay desconocimiento? Bueno, hay un sector de la población que está informada, desde luego, y hay un sector de la población que aún no tiene la información del contenido de las 7 preguntas y es necesario seguir difundiéndolas. Parte del trabajo que nosotros hemos hecho a partir del día 3 que arrancamos en campaña es precisamente difundir el contenido de las preguntas para que la ciudadanía vote informadamente. Pero parecería que la consulta popular está marcada por esta suerte de definición a favor de Rafael Correa o a favor del presidente Lenín Moreno, más allá del contenido mismo de la consulta. Desde luego, como en toda contienda política, diría yo, el parteaguas de la decisión de la ciudadanía es quienes apoyan al presidente Lenín Moreno se manifiestan a favor del sí, quienes apoyan al expresidente Correa se manifiestan a favor del no. Yo creo que eso es claro. Pero entonces queda un amplio espectro ciudadano que todavía está definiendo su postura. Yo creo que hay no creo que sea un amplio espectro, yo creo que es una minoría la que todavía no ha tomado una decisión, porque la decisión algunas personas la toman por información, pero la mayoría la toma por lo que tú acabas de decir, Eduardo, es decir, la toma por la decisión que tiene la ciudadanía de cerrar una etapa de la historia del país que fue el correísmo.
cerrar una etapa en la historia del país. Yo le quería preguntar, usted ha sido testigo privilegiado, protagonista también de todo este proceso que llega a su conclusión. Me refiero a estos 10 años de prevalencia del correísmo y del poder impulsado por el presidente Rafael Correa. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué está cambiando en el Ecuador? Yo creo que muchas cosas. A partir del propio 24 de mayo, cuando el presidente Lenín Moreno le dice al Ecuador que gobernará con el diálogo, hay una ruptura evidente, porque tuvimos, al menos de los 10 años y medio del correísmo, 9 años y medio de gobernar con imposición, sin dialogar con nadie, porque rompieron el diálogo con el movimiento indígena, con el movimiento laboral, rompieron el diálogo con los sectores empresariales, en definitiva con todos los sectores sociales. Y creo que además rompieron el diálogo igual con las otras fuerzas políticas. Al gobierno del expresidente no le interesó una política de diálogo, sino de confrontación e imposición. Y a quienes no compartían sus ideas, pues los atacaba virulentamente. Yo creo que el presidente Lenín Moreno trazó un cambio de rumbo distinto en la historia del país, abriendo una política de diálogo y de grandes acuerdos nacionales. Creo que el primer resultado de ese diálogo, o uno de los primeros resultados importantes, es sin duda la consulta popular, porque muchas de las preguntas que contiene la consulta son criterios expuestos por, diría yo, la mayoría de sectores políticos y sociales del país. Ahora, escuchábamos a Soledad Buendía, que hablaba precisamente de la pregunta 3, esta por la cual se sustenta el argumento, el pretendido argumento, de que detrás de la consulta existe el afán de copar nuevamente todas las funciones del Estado, los ámbitos, las instituciones de poder. Una pena que Soledad manifieste eso, porque eso demuestra su desconocimiento y a ratos cinismo del expresidente Rafael Correa, de decir meterle la mano, cuando él metió las manos a todas las funciones del Estado y concentró el poder en sus manos. Él fue el que condujo a que los consejos de participación ciudadana terminen haciendo la pantomima de los concursos para elegir gente siempre afín al régimen, nunca gente distinta al régimen. Es más, en la consulta del año 2011, el expresidente Correa puso a dedo al Consejo de la Judicatura que nombró la Corte Nacional de Justicia, es decir, ahí puso a dedo, puso de presidente incluso un ingeniero electrónico en el área de la justicia, es decir, con un desprecio absoluto de la historia judicial del país y de desconocimiento e ignorancia sobre esa historia. Yo creo que en ese sentido quienes metieron la mano a todos los organismos del Estado son precisamente el correísmo, y lo que el presidente Lenín Moreno está haciendo es un paso para salir de la concentración de poderes del Estado. Ellos pusieron al procurador, al contralor Polit, ellos pusieron al fiscal Chiriboga, ellos pusieron al actual Consejo de Participación Ciudadana a dedo, sin concurso. Por dignidad deberían renunciar esos funcionarios, porque amañaron concursos. Así de absurdo fue elegir siempre gente afín al expresidente Correa y jamás gente crítica o independiente. Todos los concursos fueron amañados. Este es un paso precisamente para democratizar el país, para que la metedura de mano y dedo no sea la norma en el Ecuador. Pero sobre eso le consulto, ¿qué viene luego? Asumamos que triunfa el sí en la pregunta 3. ¿Qué viene luego? Viene la elección democrática del nuevo Consejo de Participación Ciudadana y que requiere un periodo de transición. Y ese periodo de transición, el presidente enviará ternas para elegir al Consejo de Participación Ciudadana. Elegir. ¿Quién elige? La Asamblea Nacional. Son los dos poderes del Estado los que conformarán el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, mientras se realiza la elección para nominar democrática y con el voto popular al Consejo de Participación Ciudadana, para que deje de ser nombrado en componendas y sea el pueblo el que decida. Ahí culminará este proyecto. Ahí culmina esa parte de esta pregunta específicamente. ¿Y políticamente qué está ocurriendo en el país? Emergen algunas organizaciones como la suya, Democracia Sí, y está en cuestión evidentemente la influencia y liderazgo de algunos de los líderes históricos de la última década, incluyendo el presidente Rafael Correa. ¿Qué está ocurriendo en la política nacional? Yo creo que en la política está produciéndose un cambio.
El Ecuador está retomando el rumbo histórico que el país tiene. El Ecuador tiene un sentido de la historia y ese sentido ha sido un sentido democrático, libertario, de derechos ciudadanos, un sentido de apoyar la producción y la generación de empleo. Ese es el sentido que el país requiere recuperar, superar la politiquería y la novelería de uno u otro sector que han incidido en el país sin entender que este país tiene una historia y raíces y que su futuro tiene que ver con su pasado. Nuestro futuro productivo tiene que ver con nuestro pasado. Aquí hay noveleros que creen que la sociedad del conocimiento esté en Asia, en Europa o en Estados Unidos. Esas también son sociedades de conocimientos, pero el Ecuador también lo es. Nuestro país produce pescados desde hace más de 2000 años y productos agrícolas probablemente 5 o 10.000 años. Es decir, ese es el sentido, la producción nuestra. El sentido no político es más democracia, más libertades. No es restringir los derechos de los ciudadanos, la novedad, eso es irse contra la evolución histórica de nuestra nación. Confunde un poco aquello de la recuperación, puesto que el presidente Correa fue resultado precisamente de un movimiento en contra de la politiquería, en contra de la partidocracia en aquel momento, con todos sus vicios. Desde luego, y en ese sentido es absurdo que el régimen haya reproducido los mismos defectos de la partidocracia, que es concentración de poderes, intento de perpetuarse en el poder. La crítica de Correa en el año 2006 a los partidos políticos, ¿cuál era? Era que querían perpetuarse en el poder. ¿Y qué es lo que él quiere ahora? Perpetuarse en el poder. Es decir, no tiene sustento su crítica porque perdió el rumbo de la historia el señor Correa. No tiene sentido de dónde va el país, por eso se confunde. Y no estuvo a la altura del momento histórico que vivió la patria, que le exigía un cambio democrático a él como presidente de la República. Y lo que fue es un gobierno autoritario que concentró el poder en sus manos, además de un gobierno corrupto. ¿Confía usted en el triunfo del sí en las 7 preguntas? Yo creo que el pueblo ecuatoriano va a aplastar en las urnas al proyecto autoritario, corrupto que gobernó el país los últimos años. Gracias, Gustavo Larrea, dirigente de Democracia Sí. Queremos hacerles una recomendación, si me permite. El diario El Telégrafo de este día nos trae una interesante investigación acerca de los asesores del excontralor Polit y cómo se filtraban los informes en la Contraloría. Es un producto de la unidad de investigación de Diario El Telégrafo que nos entrega una completísima relación de los 3 procesos penales en contra del excontralor por concusión, asociación ilícita y lavado. Recomendamos a todos nuestros televidentes la lectura. Busquen Diario El Telégrafo y lean, por favor, este completísimo informe. Queremos agradecerles por habernos seguido hasta este momento. Déjennos acompañarles mañana desde las 7 de la mañana aquí en Primera Impresión.